Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Daniel de la A y actualmente estoy cursando segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a tratar el tema de procesado de materiales para la asignatura de Tecnología de los Materiales. Para comenzar, quiero tratar de manera general el concepto de procesado de materiales. Y tenemos que es el procedimiento que se sigue para modificar las propiedades o apariencia de un material. Un ejemplo práctico de esto es el conformado por sinterización, en el cual de manera inicial tenemos polvos metálicos que no nos son útiles hasta ese momento. Sin embargo, una vez que son procesados, como se ve en la imagen, vamos a obtener un resultado, un material ya procesado que contiene mejores características y propiedades a diferencia de su estado inicial, el cual esta vez sí nos es útil. Mediante este ejemplo podemos inferir que uno de los objetivos es proporcionar las características finales a un material, pero también hay un segundo objetivo, el cual es mejorar las características de un producto ya acabado. Es decir, a este resultado le puedo aplicar otros procedimientos para mejorar aún más sus propiedades. Sin embargo, esto nos lleva al siguiente tema, ya que no todos los procedimientos se le pueden aplicar a todos los materiales, ya que debemos tener en cuenta la relación entre estructura, propiedades y procesamiento. De manera general, estructura está relacionada con la composición del material, las propiedades con las características afines a la estructura y el procesamiento, como ya dije, es el proceso de modificación de las propiedades. La estructura y las propiedades nos permiten elegir el proceso a utilizar y el proceso es el que va a modificar las estructuras y las propiedades. Siempre debemos tener en cuenta este triángulo para elegir el proceso, ya que caso contrario podríamos tener resultados perjudiciales que terminen afectando la calidad del producto. Una vez dicho esto, vamos a proceder a analizar lo que son los procesos de fabricación y procesos de modificación de propiedades de los metales. Comenzando por los procesos de fabricación, en el cual están incluidos todos los procesos utilizados para la creación del material desde un estado bastante inicial. Y tenemos que hay tres temas principales, el cual es conformado por moldeo, conformado por deformación y conformado por sinterización, cada uno con sus respectivos subtemas que van a ser tratados a continuación. Como primer tema tenemos el conformado por moldeo, el cual tiene un único subtema conocido como fundición de metales. Este es el proceso de fabricación de piezas mediante la utilización de moldes, que generalmente son de arena, lo cual va a tener como resultado que el metal tome la forma del molde. El procedimiento es bastante sencillo. Vamos a utilizar el metal en estado fundido y se lo va a vertir dentro del molde. Una vez hecho esto, lo vamos a dejar enfriar para posteriormente desmoldarlo, es decir, sacarlo del molde y obtener nuestra pieza deseada. El procedimiento es bastante sencillo, como se puede observar, pero de igual forma las piezas también lo van a hacer. Es decir, no van a tener una arquitectura compleja. Pero aún así se puede obtener una multitud de formas mediante este método. Ejemplos prácticos tenemos las poleas y los engranajes que generalmente suelen ir dentro de máquinas mucho más grandes, por lo cual no son visibles a simple vista. El siguiente tema es el conformado por deformación plástica, el cual cuenta con varios subtemas. El primero de ellos es la soldadura, y tenemos que es el proceso que consiste en la unión de dos o más piezas metálicas, mediante el fundido de uno de los materiales. El procedimiento es igual de sencillo que el anterior. Mediante la utilización de una varilla metálica que se va a calentar a altas temperaturas, va a fundir uno de los dos materiales que se planea unir, lo cual va a crear una capa gruesa que va a actuar como pegamento, por decirlo así, para mantener unidas las dos piezas. Sin embargo, hay que tener en cuenta al momento de soldar de que no todos los materiales son compatibles. Unos reaccionan mejor al estar combinados con otros.
y si se selecciona una mala compatibilidad, la calidad del producto va a sufrir, ya que se va a volver muy frágil y quebradizo en ese punto que fue soldado. Y los elementos más comunes para soldar son el acero inoxidable, el cobre, el hierro fundido y el níquel. Ejemplos de soldadura se puede ver generalmente en estructuras compuestas como lo son las puertas y las ventanas. El siguiente tema es el forjado, el cual es el proceso que consiste en cambiar la forma de un metal caliente por medio de golpes. Estos golpes se pueden realizar de manera manual, realizado por una persona, o de forma automática realizada por una máquina, como lo es la prensa. Este produce excelentes resultados y excelentes formas, pero es bastante laborioso, incluso siendo hecho por una máquina, por lo cual se lo suele utilizar en casos un poco más puntuales que los métodos anteriores. Ejemplos prácticos de esto tenemos lo que son los ganchos, que sirven para colgar cosas debido a su forma compleja, pero también puede ser utilizado como decoración para la estética, como se le ve en el espaldar de esta cama, que contiene varias formas que han sido trabajadas mediante el forjado. El siguiente tema es el trefilado, que consiste en el proceso de transformación de un metal desde su aspecto inicial hasta una forma alargada en forma de hilos. El procedimiento es bastante sencillo, igual que los anteriores. Consiste de que el metal, generalmente en forma de barra, va a ser comenzado a alargar por medio de un dado de estirado. Una vez que ya esté alargado, va a ser pasado a través de unos cilindros que son conocidos como trefilas, lo cual le va a ir estirando aún más, dejándole poco grosor, haciéndolo un hilo. Ejemplos de estos son las fibras de acero, fibras de cobre y fibra de aluminio, que podemos ver en el ámbito de instalaciones eléctricas, como lo son los cables que contienen fibra de cobre en su interior. El siguiente es el laminado, el cual es un proceso de deformación que consiste en reducir el espesor de un metal alargándolo. Para poder alargar el metal y dejarlo en forma de láminas, se va a utilizar dos rodillos, los cuales van a hacerle presión al material en su estado inicial y lo van a ir alargando. Haciendo repetidamente este proceso, se va a obtener la forma de una lámina, la cual tiene bastantes utilidades, ya sea en el mundo de la decoración o simplemente en el mundo de la construcción. Ejemplos prácticos de esto tenemos que son los revestimientos metálicos, que nos permiten cubrir ya sean fachadas o incluso el piso, como se ve en esta parte de aquí, que es generalmente utilizado para los vehículos, o perfiles metálicos que son utilizados en el ámbito de la construcción, como ya mencioné. El doblado generalmente suele ser complementario, pero para el anterior, el laminado, ya que es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo, utilizando fuerzas externas. El procedimiento es bastante sencillo y se va a utilizar una superficie que contenga un orificio con el ángulo que le deseemos dar a la lámina. Mediante la aplicación de una fuerza, esta va a tomar el ángulo deseado, lo cual va a aumentar generalmente su dureza. Debido a ser un proceso complementario al anterior, suele tener las mismas aplicaciones, como lo son en el ámbito de la construcción, de la estética, como revestimiento exterior de un edificio, o lo podemos ver presente en el ámbito de la construcción, como lo son las planchas de zinc que cubren nuestros tejados. Por último tema, tenemos lo que es la extrusión, que es un proceso que nos permite producir tubos huecos o perfiles de alta definición. El procedimiento es bastante sencillo, en el cual se va a colocar un metal fundido dentro de un contenedor y va a ser pasado mediante fuerza a través de una matriz que le va a dar la forma. Es bastante similar a la conformación por moldeo, la fundición de metales,
Sin embargo, este nos va a dar formas alargadas, pero van a ser mucho más definidas, es decir, formas mucho más complejas que la que obtenemos por moldeo de la conformación por moldeo. Ejemplos de esto tenemos lo que son disipadores de calor presentes en la arquitectura de una computadora, o barras que son parte de una maquinaria más compleja, como lo que son las cuchillas utilizadas para cortar cosas. Como último tema de los procesos de fabricación tenemos el conformado por sinterización, en el cual hay un único subtema conocido como la metalurgia de Pauli. Este es el proceso de fabricación que se basa en la formación de piezas a partir de partículas metálicas. Este ejemplo ya se lo ha visto al principio de esta diapositiva, pero de igual forma se lo va a explicar con un poco más de profundidad. Como estado inicial se tienen los polvos o partículas metálicas que vamos a utilizar, los cuales van a ser mezclados mediante una máquina y posteriormente prensados o compactados, lo cual le va a dar la forma que queríamos darle. Después de esto van a ser calentados y posteriormente enfriados. Si bien hasta ese punto ya está más o menos listo, se le van a aplicar operaciones secundarias para mejorar sus características, y una vez hecho esto ya se puede dar como finalizado el producto. Este, por decirlo así, es uno de los mejores procesos que se le pueden aplicar a un material, ya que le proporciona muchas mejores características que los métodos anteriores. Sin embargo, no se lo suele utilizar tanto debido a sus altos costes, y que las piezas que se van a producir no pueden ser demasiado grandes, son piezas en general pequeñas. Por ello, para la producción en masa de piezas grandes se suele utilizar los otros métodos ya estudiados. Así que como ejemplos tenemos los engranajes y las partes de máquinas de coser, que son de arquitectura un poco más complejas que las que se obtienen por los otros métodos. Una vez acabados los procesos de fabricación, vamos a estudiar los procesos de modificación de propiedades, lo cual incluye todos los procesos que van a modificar la estructura de un elemento ya creado. Tenemos tres temas, al igual que el anterior, lo que son los tratamientos térmicos, tratamientos mecánicos y los tratamientos de superficie, cada uno con sus respectivos subtemas. Comenzando por los tratamientos térmicos, tenemos que hay tres: temple, revenido y recocido. El proceso de temple consiste en elevar a altas temperaturas el metal y posteriormente enfriarlo rápidamente, de golpe por decirlo así. Esto va a tener como resultado aumentar la dureza y resistencia mecánica del material, pero lo va a terminar haciendo frágil, para lo cual viene el siguiente procedimiento, que se considera complementario al temple, el cual es el revenido. Y este consiste en calentar el metal a altas temperaturas, pero no tan elevadas como las del temple, y se va a dejar enfriar lentamente, como un enfriamiento al aire. Esto tiene como objetivo disminuir la dureza y fragilidad excesiva a causa del temple, como ya mencioné, pero sin perder demasiada tenacidad, es decir, las características que hemos obtenido mediante el temple. Como proceso contrario al anterior tenemos el recocido, en el cual consiste en elevar a altas temperaturas el material similar al temple, pero se lo va a dejar enfriar en el horno, controlando su temperatura poco a poco. Esto va a permitir ablandar el metal y mejorar su maquinabilidad, es decir, hacerlo mucho más fácil de trabajar, e impartir ductilidad, es decir, darle facilidad para ser transformado en hilos. Como siguiente tema tenemos los tratamientos mecánicos, los cuales se dividen en dos grupos, realizados en frío y en caliente. En el caso de los realizados en frío tenemos métodos que ya hemos estudiado, como lo son el laminado, el trefilado, la extrusión y el doblado. Esto tiene como objetivo incrementar la dureza y la resistencia mecánica de un material, así como reducir la plasticidad. Lo que quiere decir la plasticidad es decir que no adquiera una nueva forma, sino que tenga más posibilidad de conservar la forma inicial.
Esto en el caso de los realizados en frío. En el caso de los realizados en caliente tenemos únicamente la forja, que tiene el mismo objetivo que el anterior: incrementar la dureza, la resistencia mecánica y reducir la plasticidad. El método a usar depende únicamente del material con el que vamos a trabajar, ya que no todos los materiales van a reaccionar igual con los mismos métodos. Y como último tema tenemos los tratamientos de superficie, entre los cuales se encuentra el tratamiento superficial, que como objetivo principales tiene la mejora de la estética, que se vea mejor, la protección a la corrosión para que tenga un poco más de durabilidad, la eliminación de la rugosidad en ciertos casos puntuales y aumentar la resistencia a la fatiga, es decir, aumentar la resistencia a la creación de grietas que puedan dañar el material. Para esto se suelen utilizar dos alternativas, la cual es la pasivación mediante el empleo de un metal aliante. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que si yo utilizo un metal que ya es aliado, este puede crear una película protectora conocida como pasivación, la cual va a evitar la corrosión. O simplemente, si el metal ya está creado, mediante la aplicación de un recubrimiento como lo es la pintura, el galvanizado o recubrimiento metales como lo son el cobre, el níquel, el cromo y el zinc. Muchas gracias por ver este video.